Hola. Toto, ¿tú pasas las diapositivas? Ah, ya, listo. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Vine el año pasado, efectivamente. El año pasado me parece que hice una charla como mostrando Lucy. Hoy va igual, ¿hay gente que estuvo el año pasado? Ah, un poquito. Perdón, voy a repetir un poquito al principio. Pero sobre todo también para los que esta luz es normal, Toto, no veo nada. Están ahí. Em, pero este año está cool porque va a traer un poquito del largometraje en desarrollo que estamos haciendo. Entonces, nada, ahí verán un poquito también de eso y del proceso. No tenemos mucho tiempo, creo, y tengo muchas diapositivas, entonces voy a más bien como tratar de pasar un poquito rápido y más bien que vean más las cositas y el proceso de diseño y esto. Eso, si quieres pasa, Toto. Bueno, nuestro estudio se llama Lucy Animation Studio, lo fundé hace ya casi vamos a cumplir 10 años. Y yo tenía el sueño, así con toda, de hacer animación de muy buena calidad, mostrando nuestra voz y nuestra identidad y nuestro realismo mágico latinoamericano al mundo. Como que yo siempre chiquita vi como producciones, no sé, gringas, como cosas de afuera y como que me parecía increíble, pero yo siempre me preguntaba por qué no hay cosas de esta calidad o de esta visibilización hechas en Latinoamérica, por qué no contamos nuestras historias. Entonces se volvió como un poquito la bandera y como mi misión de vida. Hemos trabajado con clientes como estos que ven ahí no está Adult Swim, pero pues después entró Adult Swim y pues un poco de eso sostuvimos o sostenemos el estudio para poder, digamos, vivir de esto y para poder como ahorrar un poquito para nuestros proyectos propios y bueno, si quieres pasa, Toto. Ah, este es el reelcito del estudio. Bueno, ese aplauso está muy diminuto y nadie lo oye. Así. Gracias. ¿Alguien dijo algo allá atrás? Bueno, cuando yo era muy chiquitita, empecé con este sueño así mágico y hermoso de la animación. Yo viajé por cosas de la vida, la única vez que salí pequeña de Colombia, yo soy de Colombia, hola. Salí a Disney, me llevaron a Disney World y mi papá me llevó a Disney Studios a los 6 añitos y como que vi animadores reales de Disney Studios animando en papel y pucha, como que ahí entendí que estas pelis maravillosas que yo veía en mi casa las hacían personas y mi papá me explicó que ese era su trabajo, que vivían de esto y yo ahí dije, bueno ya,
quiero dedicarme a esto de por vida, y como que tuve así el sueño como voy a trabajar en Disney. Y luego, siguiente, nada, me encontré con la realidad. En esa época en Colombia no había dónde estudiar animación. Yo salí del colegio así muy ilusionada con estudiar animación. No había escuelas de animación, no había carrera de animación, las universidades tenían como muy poco de animación y muy experimental para mi gusto. Y pues nada, como que me encontré con un entorno sin herramientas, sin academia, sin personas que estuvieran haciendo como al menos la animación que yo quería hacer. Y bueno, siguiente. Después de muchos años, yo hice toda mi carrera completa, estudié artes visuales con énfasis audiovisual. Ahí me enamoré de la dirección y como que entendí el cine, estudié cine, dirección y me encantó. Y luego también salí de mi carrera y dije, bueno, voy a hacer una especialización en animación. Me dijeron que era muy mala la que yo quería hacer, entonces no la hice. Entré a una maestría de artes plásticas y visuales, que igual estuvo chévere porque me dio como todo el panorama como del arte, de historia del arte, de un poco el papel del arte en la condición humana, que fue muy importante para mí. Y ya después de 1000 años, como que creo que 10 años después de haber salido del colegio, por fin como que pude estudiar animación. Participé en este concurso que era una beca completa de animación clásica en Vancouver y bueno, nada, feliz me fui a estudiar animación. Fue muy chévere, igual el camino largo y como obstaculizado que tuve que tomar, porque allí me di cuenta que en general las carreras de animación o las escuelas de animación eran muy técnicas, como que enseñan a animar y enseñan la parte técnica, pero no enseñan cinematografía, no enseñan arte, no enseñan storytelling. Entonces, bueno, al final igual logré estudiar animación, logré hacer mi corto animado. Siguiente, Toto, creo que ahí tal vez te va a salir. Ah, bueno, sí. Ahí por fin pude cumplir mi sueño de dirigir un corto. Sigue. Y después yo quería quedarme un tiempo trabajando en Canadá. Me encontré con un tema como migratorio complicado allá, honestamente como que me molestó y me fui y finalmente me salió trabajo en México y dije, ah bueno, cool, y me salió trabajo como animadora, lead animator de esta serie que se llama Pig Goat Banana Cricket de Nickelodeon, que está muy cool si le quieren echar un ojo. Y justo yo tenía un estilo de animación muy extraño, yo animo muy extraño, a mí me encanta dibujar, me encanta animar, pero soy como muy friki para esto y como muy errática, entonces justo les interesó como esa onda freak que yo tenía para animar. Y en el estudio de México estuve casi 1 año y medio trabajando y entendí, fue muy valioso para mí porque entendí cómo funciona y de alguna forma cómo no funciona un estudio en Latinoamérica. Y ahí se me metió un bichito en la cabeza y dije, bueno, yo quiero volver a Colombia, enseñar todo lo que aprendí, porque aparte pues yo sabía que en Colombia estaba muy difícil la cosa en la animación, y también se me metió en la cabeza el sueño de montar un estudio y cómo poder llevar a cabo esta misión como que traía desde pequeña y hacerlo desde Latinoamérica. Eso. Y en ese viaje, bueno, antes me voy a volver en mi cabeza un poquito. Cuando estudié animación en Vancouver, un día con mis roomies, yo tenía muchos roomies mexicanos, pues la verdad fue una época muy compleja para mí. No tenía un peso, era inmigrante, era estudiante, me tocaba trabajar en las noches freelance porque no tenía cómo sostenerme bien. Vancouver es muy caro, vivía en un closet, la verdad, literal, sin ventanas. Y un día, no sé por qué, con mis roomies mexicanos nos dio por ir a un albergue de gatos rescatados y nada, me enamoré de este bicho, o este bicho se enamoró de mí. Ella es Lucy, es una gata real. Para mí es como una gatita guerrera, una guardiana. Es muy lindo porque ese bicho como tan aparentemente insignificante, no sé, como que usualmente los gatos no son tan importantes en general, pero pues me enseñó lo más importante que he aprendido en mi vida, me enseñó cómo a ser fuerte. Ella era de 3 patas, no tenía una pata, era negra y era adulta y nadie la quería adoptar y pues también por eso la adopté, la rescaté.
pero pues me enseñó que a pesar de cualquier obstáculo o cualquier desavenencia o por más que la vida esté muy cabrona, siempre hay que mantenerse fuerte y buena onda. Entonces me enseñó esto, lo aprendí y le dediqué el estudio a ella. Se murió lamentablemente hace 3 añitos, pero pues nada, obviamente su recuerdo queda por siempre en mi corazón. Síguele. En el 2017, después de trabajar en México y volver a Colombia, empecé a hacer estas piecitas de TED. Education es de los mismos de TED Talks y hacen piecitas educativas sobre distintos temas. Esta fue la primera que hicimos, la del libro de la muerte de los egipcios, y la segunda que hicimos fue la de Macbeth. Esa la verdad quedó muy cool. Yo todavía siento que es de los proyectos, desde mi opinión, más chéveres que hemos hecho con Lucy. Y nada, y fui muy de buenas. Un tipo me escribió como por YouTube o algo así, me dijo: oye, mi hijo es productor de Marvel, yo creo que le va a gustar esto, ¿será que se lo puedo mostrar? Y yo le dije: sí, obvio, claro. Siguiente, y ahí empezamos a hacer piecitas para Marvel. Hicimos esta que se llama The Man Thing, que son, estas piecitas eran como videitos de animación de universos del cómic de Marvel que no son famosos pero que igual son muy cool. Entonces estuvo chévere. Después nos salió una promo sobre el nuevo cómic de X-Men de Marvel. Los dos están en YouTube por si quieren echarles un ojo después. Fue muy chévere el trabajo. Y ya, y después empezaron a salir, bueno, pasaron muchos años, hicimos muchos proyectos, y un tiempo después vino Adult Swim y me contactó para hacer 5 IDs de Adult Swim. Los IDs de Adult Swim son cortinillas cortitas. Me ofrecieron 5 y yo dije: claro, de una, por favor. Entonces yo podía escoger 3 series de Adult Swim, las que yo quisiera, y 2 de tema libre. Entonces hice uno que se llama The Cute Cat y se lo dediqué a Lucy. Ahí Lucy se acababa de morir y era como yo imaginándome qué había pasado con Lucy después de que se murió, como fue el afterlife de Lucy. Siguiente. Ahí va. Gracias. Muchas gracias. Y el otro que escogí, una de las cosas pues que a mí más me han gustado, que he visto sobre todo en términos de dirección, es Primal. Entonces otro que escogí fue Primal y hicimos también una pequeña cortinilla de Primal. Igual, o sea, como que uno puede agarrar el universo y los personajes de la serie pues, que te dieron o que escoges y rediseñar y como repensar. Entonces fue muy bonito porque fueron proyectos 100% creativos y como que no nos daban, como que no nos pedían aprobación, sino que simplemente hacíamos y era como un trabajo por encargo, cosa que es muy rara y muy chévere en el mundo de los servicios. Eso. Dale, si quieres. Ahí va el de Primal. Síguele. Bueno, y ahí empezaron, no en ese momento, estoy siendo un poco no lineal, pero para ir un poquito por temas, siempre obviamente yo tenía como la cosa de que teníamos que hacer nuestros proyectos propios, como nuestras voces, como generar nuestro propio lenguaje.
Está este corto que se llama Mitomorfosis, dura 15 minutos, es para mostrar como la cosmovisión indígena desde la perspectiva más contrastante posible, que es un magnate multimillonario, dueño de una cadena de hoteles que va a destruir una comunidad indígena. Ese es Mitomorfosis, estreno ojalá el 2026. Y siguiente. Y también estamos haciendo este lindo corto, se llama Brujas de Monserrate, es de una antología, hicieron una convocatoria para hacer una antología sobre Bogotá y este es el nuestro, que es sobre unas brujas que viven en una cueva debajo de una iglesia que se llama Monserrate y que están de alguna forma infiltrándose en la cotidianidad de la gente para de alguna forma hacer militancia de lo místico en lo moderno y en lo cotidiano. Bueno, ahora sí vamos al tema de la peli. Este es un largometraje que yo llevo muchos años ya trabajando, desde el 2019 empezó la idea, empezó inicialmente como una serie, después ya se volvió una peli. Es sobre el universo se construye alrededor de una festividad que yo sé que es como gringa o anglosajona, pero en Bogotá, mi ciudad, es demasiado importante por alguna razón. Nosotros tenemos el tema que somos una cultura muy como oscura / psicodélica al tiempo y muy caótica y muy mágica. Y por alguna razón en Bogotá, en mi ciudad, el Halloween se celebra como ninguna otra cosa. O sea, es como nuestro día de la independencia, nuestro carnaval, nuestro todo. Y nos apropiamos de esta celebración también. Ahí como que me di cuenta que nuestras culturas, o al menos la nuestra, es como una especie de absorción de culturas ajenas mezcladas con nuestras propias cosas y como que de ahí de alguna forma se engendró una nueva identidad que para mí es muy interesante. Halloween es sobre esta niña que se llama Alicia, es una adolescente de 13 años que está pasando por un duelo muy, muy pesado, muy complicado porque se murió su papá y no puede aceptar la realidad y no puede aceptar la vida sin que su papá esté allí. Entonces ella como que empieza a meterse al lado oscuro, como que empieza a indagar en el misticismo, incluso en el metal, en lo gótico, y empieza a investigar para hacer un ritual el día de Halloween para abrir un portal al inframundo e irse a vivir con su papá allá. Es una forma bonita y poética de hablar del suicidio. Entonces al final la historia es pues que Alicia tiene que entender un poco quién es ella, quién es su familia, quién es su mamá, que finalmente es la que está ahí con ella, para entender de qué se trata la vida, un poco darse un choque con la realidad del inframundo y como con ella misma y pues entender que al final tiene que estar viva y tiene que construir su propia historia y pues acordarse de su papá y atesorarlo, pero pues no obsesionarse a morirse con él. Eso, si quieres, pasa. Halloween, ¿me oyen? Sí. Halloween tiene como un objetivo muy importante para mí. Yo no, de alguna forma, yo como que en algún punto fui esta Alicia y siento que en este momento del mundo hay un tema imprescindible como de depresión y de ansiedad también por la época en la que estamos. Entonces de alguna forma es la peli que yo hubiera querido ver cuando yo estaba muy deprimida y yo no entendía y no tenía el sentido como de las cosas y de la vida. Y como, sí, ver algo así como, no sé, a mí Chihiro o Ghibli o las pelis cuando chiqui de Disney o ahorita algunos cortos que he visto como que le dan a uno sentido y como que lo hacen entender cosas de la vida, como que un poco esa es mi misión con Halloween y con chicos y chicas de estas edades. Síguele. Bueno, esto es un poquito Halloween en Bogotá, que si pueden algún día ir a Bogotá en Halloween estaría muy cool porque en realidad se pone muy loco. Tiene como la característica que la gente no solo le encanta y se disfraza, sino que personifican su disfraz durante toda la noche. Entonces esto se empieza a volver como un desfile místico, cinematográfico, como un upside down de la realidad muy interesante. Por eso también pues es el entorno de la peli. Síguele, es en los 90 la peli. Esta es
Silvita de chiquita en Halloween. Desde muy chiquita me encantó Halloween, me encantaba disfrazarme, también como que soy muy de esa onda bogotana halloweenesca. Siguiente. Esta soy yo ya grande en Halloween, siempre obsesionada con el Halloween, como que sí, es algo muy, muy mío y muy de nuestra ciudad también. Síguele. Bueno, y acá para contarles un poquito, Halloween tiene varias versiones y antes, como cuando yo empecé a hacer animación y empecé el estudio, me di cuenta que es muy, muy difícil, muy complejo hacer animación en Latinoamérica, muy difícil conseguir financiación. Yo ya sabía esto, los que estuvieron en la charla de Sebas se dieron cuenta de con lo que él contaba. Hacer una peli, un largometraje bien hecho, animado en Latinoamérica, es la odisea más grande que uno se puede poner al frente. Entonces yo traía un poco esta idea como de mercadeo, como pucha, para lograrlo voy a tener que hacer algo infantil, como que averigüé cómo estaban funcionando las cosas. Y la primera versión de Halloween que salió era mucho más familiar, más amistosa, más infantil. Y como que igual la peli no me fluía, como que nos ganamos cosas, nos fue bien por ahí, empezamos como a desarrollarla, pero como que yo no me sentía bien, no me sentía honesta y ya el proyecto estaba a punto de ser sepultado hasta que el año pasado dije, bueno, va a ser el último, así disparo al aire, me presenté a los fondos colombianos para desarrollo del largometraje, ganamos y ahí dije, bueno, esta es la oportunidad. Siguiente, creo que ahí viene, sí, esta es como la estética anterior, súper colorida, súper cute, como algo que yo sabía que le iba a gustar a los niños y a la gente, pero bueno, al final me di cuenta que esa no soy yo y que era como toda una gran mentira, igual que no estuvo mal, pero que pues sí, ya tenía que frenar y hacer otra cosa mucho más honesta y más del corazón. Síguele. Bueno, tuvo dos estéticas, de hecho tuvo dos etapas antes del gran cambio. Esta era la anterior, que era mucho más cartoony, mucho más del mundo de las series, y esta que fue la siguiente, que era más de largometraje, pero pues aún yo como que no sentía que era mi peli, como que no sentía que era el look indicado o el target indicado para esta peli. Luego llegó el premio que les digo que nos lo ganamos el año pasado para hacer el desarrollo de largometraje y ahí dije, bueno, aquí fue, ya voy a hacer la peli que realmente tengo en el corazón, completamente honesta, si es oscura, si es de terror, si queda demasiado, no sé, rara, pues no importa, finalmente es la historia que quiero contar. Y ya, y como que se abrió también este campo de la animación adulta en el mundo, cosa que me parece maravillosa y eso abre la posibilidad también a que hagamos cosas más adultas, más de terror. La peli es para adolescentes y como que se volvió un poquito más de terror. Y eso, si quieres, síguele, Toto. Ay, sigue del anterior. Estos son los personajes de las anteriores dos versiones, el line-up. Estos ya empezaron a ser como los nuevos referentes de esta nueva versión que yo quería como engendrar de la peli. Síguele. Si quieres, ve siguiendo más rápido aquí, Toto, que son muchas. Los referentes que agarramos para los personajes, estos fueron los referentes para los fondos, para la paleta de color del inframundo, que las anteriores eran de un pintor colombiano que se llama Alejandro Obregón, como referencias también latinas, referencias de iluminación son estas. De paleta de color, yo quería algo como mucho más caótico, como algo que realmente captara esta identidad de ciudad latina, caótica, gótica que tiene Bogotá, que fuera un poquito punkera. Alicia de hecho es medio punkera gótica, síguele. También tiene este tema como de bosque, de misticismo en el inframundo. Sigue. Más referencias, estos fueron todos los mood boards que hicimos para el equipo de arte, para esta nueva versión. Estas fueron las exploraciones que hicimos de la ciudad. Este es un bar real al que yo voy en Bogotá, que me encanta, todavía me encanta. Que se llama Asilo. Este fue el primer concept art de la peli ya nueva que tuvimos. Entonces, si se fijan, es mucho más sucio,
como mucho más, sí, como menos limpio, menos bonito, menos cute. Y aquí yo ya dije, bueno, listo, tenemos el estilo y la estética. Esta fue la exploración de los personajes de Alicia. Al final, como que los diseñadores hacen estas como varias versiones y uno como director o directora tiene que escoger una, lo cual a mí siempre se me dificulta mucho y yo siempre termino haciendo como un Frankenstein de varios. Si quieres sigue. Acá hay más Alicias y esta es la Alicia final. Esta fue la que quedó, ahí está disfrazada de unicornio. Ella se escapa de su casa y se va a hacer el ritual y antes de eso pasa por una fiesta en asilo, entonces se esconde en un disfraz de unicornio y se ve súper ridícula. Está bueno. Más diseñitos de Alicia. Este es el hermanito de Alicia, se llama Rod y está inspirado en Gregory de Over the Garden Wall. Eso, este es el personaje de la muerte. La muerte antes era como un señor notario, un galán así, un notario, y en esta nueva versión dije, bueno, la muerte como que no tiene por qué ser un señor, la volví un ser como andrógeno. Tiene dos versiones, la versión bestia del inframundo y la versión humana, que es esta. Fue inspirada en David Bowie, que es como un personaje muy referente para mí y no se sabe si es mujer o hombre. Este es el abuelo de Alicia. Esta es Alicia con colorcito, su sombra. Tuvimos esta estética como de sombras negras súper fuertes que le den como mucha más potencia a la iluminación y a los personajes. El abuelo, la mamá de Alicia, la muerte allá a la derecha, la muerte en su versión de bestia. Ay, no sé por qué se repitió esa imagen. Ah, bueno, los conceptos finales. Pásale. Este es el color script. Hicimos un teaser. Parte del desarrollo de la peli consistía en hacer un teaser. Y este es el color script que hicimos para el teaser. La idea es que de alguna forma como narrara esta transformación de pasar de un mundo al otro, y que presentara el personaje de Alicia. Como que yo quise hacer un teaser que no contara toda la peli, ni que contara toda la historia, ni que fuera un resumen de todo, sino simplemente presentar a Alicia, su estado y como toda esta preparación que hace para irse para el inframundo. Estos son, background layout. Acá definimos como el arte, el diseño de props. Ella empieza a indagar en libros de magia, toca el bajo, oye música en un Walkman porque son los 90s. Síguele nomás. Esos son, sí, los character layout. Es como si se dan cuenta, uno hace el animatic y después pasa a hacer como la versión en diseño y en modelo de este animatic para que eso lo agarren los animadores y lo ejecuten, para que no se salga de modelo y no tenga mal diseño, digamos, la animación final. Y bueno, también quería contar para los que no sé si estuvieron o no estuvieron en la charla de Sebas, esta peli es una coproducción con Chile también, y con esta linda alianza que hicimos entre Formidable, que es el estudio de Nahuel y el libro mágico chileno, y Lucy. Entonces armamos esta alianza. Yo de algo me he dado cuenta en todo esto, como así como es una odisea hacer pelis en Latinoamérica, es muy importante e imprescindible unirse y encontrarse y vincularse con personas que están haciendo lo mismo que uno, con las que tienes una sinergia creativa, personal, unir fuerzas y de ahí como que sacar estos bebés películas que tenemos todos y apoyarnos para lograr hacerlas es muy indispensable. Eso. Y bueno, voy a mostrarles el teaser por segunda vez, lo estrenamos ahorita en Argentina, y ya, lo van a ver. ¿Puedes apagar la luz?
Eso, muchas gracias.